Pues habíamos quedado, Ana Samboal, en que nos ibas a contar quién manda en la UCO, en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ahora mismo, si efectivamente va a haber un cambio al frente de la Guardia Civil y sobre todo esto, si el objetivo de Marlaska y de Sánchez es ir a por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que está haciendo una labor esencial en las investigaciones por posible corrupción en el gobierno. Por supuesto, investigaciones que hemos visto que están en curso y también haciendo informes que les solicitan los jueces. Por ejemplo, caso Begoña. Ese caso no parte de una denuncia de la Guardia Civil, parte de que el juez Puente, a medida que avanza la investigación o la instrucción del caso, le pide informes. Pero lo cierto es que esos informes que han salido por sorpresa, caso Santos Cerdán, le han pillado al gobierno tan sorprendido como a todos los demás que lo negaba 24 horas antes, incluso antes que los periodistas. Entonces, tener a alguien al frente de la UCO que más o menos te diga que mañana te va a pegar un bofetón, pues eso preaviso, es deseable para todo gobierno. Bueno, los rumores de relevo no son nada nuevos, sobre todo a medida que ha ido creciendo el caso, primero Koldo, después se llamó caso Ábalos, después caso Cerdán, ahora veremos si acaba llamándose caso PSOE, pues porque Moncloa querría saber, al menos saber, lo que ocurre o lo que va a ocurrir con cierta antelación. Vaya usted a saber si no a controlarlo también, que es el deseo de todo poder ejecutivo. En primavera le preguntaba al ministro Marlaska, la diputada del Partido Popular encargada de los temas de interior, y lo negaba en el Congreso. Claro, ahí abrió la espita. En julio le preguntaban los compañeros, también cuando fue a visitar a la Guardia Civil, y Marlaska, mira, dijo esto. Nosotros trabajamos, y para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado solo trabajamos en darles más medios, más personal y mejor formación para hacer frente, en este caso, a la criminalidad organizada y dentro de la criminalidad organizada a la corrupción. Como he dicho en otras ocasiones, hemos duplicado casi el personal en la UCO en estos años, con más formación también al respecto. Debe ser de lo que no pusieron en Barbate, pues lo deben haber dado a la UCO. Sí, pero además esto es un poco manzanas traigo, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo cierto es que la tentación de conocer una investigación de antemano ya la ha tenido, porque nos lo contó el coronel Pérez de los Cobos. Es decir, que podría haberlo hecho al frente de la UCO. Hay un coronel, es el coronel José Vicente Yuste, y tanto su promoción como la promoción anterior como la promoción posterior pueden ascender al generalato, pero no todos van a ser generales. La directora de la Guardia Civil tiene que hacer un informe, tiene que hacer unas propuestas y unas recomendaciones, y el Consejo de Ministros es el último que decide y es el que tiene la palabra. ¿Le correspondería al coronel Yuste en noviembre? Sí. En noviembre podría ascender, o en noviembre podría no ascender, decide el gobierno. La parte mala, dicen sus compañeros, es que si asciende dirán que es patada para arriba. La parte mala para él es que sería una pena que no ascendiera y tuviera derecho a ascender precisamente por estos rumores. Ya hay candidatas, hay una candidata, la propone The Objective, se llama María Dolores Jimeno. Marlaska le encargó crear una unidad al frente de las mujeres en la Guardia Civil. Lo cierto es que esté quien esté al mando, cuesta creer que un equipo de profesionales de la Guardia Civil no va a seguir haciendo su trabajo. Otra cosa es que el ministro se entere de algo más. Y al teniente coronel Antonio Balas me da la sensación de que no se lo quitan de en medio tan fácil. No, porque además, como recordabas, él fue, entre otras muchas cosas, el que entró en la empresa que gracias a su registro supimos que era al 45% propiedad de Cerdán. Estábamos mirando todos a Valencia y resulta que él estaba en Navarra sacando el papelito en cuestión. Vamos a incorporar a Eduardo García. Eduardo, bienvenido de nuevo, buenas noches. Hola, buenas noches de nuevo. Todos estos movimientos y su interpretación que nos ha explicado también Ana Samboal, ¿cómo se asumen, cómo se toman en el cuerpo, en la Guardia Civil? Bueno, en la Guardia Civil en principio con tranquilidad. La Guardia Civil es una organización absolutamente apolítica. Nosotros nos dedicamos a investigar delitos y a proteger a la sociedad sin ningún tipo de inclinación política. Lo cual no quita que como individuos, cuando nos toque, como a cualquier otro ciudadano, pues vayamos a votar, ¿no? Pero cuando nos ponemos el uniforme somos absolutamente apolíticos. Esa es la pregunta. En el caso de que hubiera intención por parte del gobierno, ¿se puede de alguna manera, no diré controlar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pero sí recibir, por ejemplo, esos preavisos de los que hablaba Ana Samboal?
Bueno, en cierta medida podría ser. Controlar en sí la UCO y las investigaciones de la UCO, que trabajan generalmente bajo mandato judicial, es bastante complicado. Si como cierta, digamos, corriente política opina, se quiere relevar al coronel Yuste con su ascenso para meter o para introducir como jefe de la UCO a una persona pues un poco más maleable o más cercana al gobierno, evidentemente podría hacer otro tipo de políticas dentro de dirigir de otra forma la UCO, pero es muy difícil que las investigaciones de la UCO las pueda dirigir directamente. Pero ¿usted intuye que esos movimientos se han dado o se pueden llegar a dar? Hombre, sí es cierto que cualquier gobierno trata de influir en aquellos cuerpos como el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil. Eso sí es cierto. Ahora mismo estamos en una sociedad absolutamente dividida, muy politizada, muy mediatizada, y evidentemente hay dos corrientes de opinión. Hay una corriente de opinión que digamos que podría liderar el Partido Popular, tendente a pensar que el ascenso del coronel o el posible ascenso del coronel Yuste pues podría responder a motivaciones únicamente políticas. Luego, yo me imagino que la corriente más cercana al gobierno diga que si en algún día se llega a dar el ascenso del coronel Yuste, pues no será algo nada más que algo absolutamente normal, como se ha dado con otros coroneles cuya aspiración, cualquier guardia civil que llega al empleo de coronel, tiene la aspiración de ser nombrado general. Nosotros nos mantenemos tranquilos pero vigilantes, tranquilos porque esperamos que si algún día llega el ascenso del coronel sea únicamente por sus méritos policiales y no por ninguna otra medida, y vigilantes pues por si acaso, a pesar de los méritos del coronel, si fuera ascendido, pues decidieran introducir alguna persona que no tuviera, digamos que los méritos suficientes para dirigir esta unidad. Le pregunta también a Aitor Ribeiro, Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Yo lo que quería saber es, la Guardia Civil obviamente va a investigar todo el tiempo que el juez le mandate para hacerlo, que al final es su labor como policía judicial. Pero ¿en qué momento puede ocurrir que sea la Guardia Civil quien le diga al juez por aquí no podemos seguir o no encontramos esto y abrir nuevas vías de investigación o nuevas opciones más allá de las que se están planteando? Bueno, un juez nos puede dar la orden de investigar algo. No cómo, de qué forma, ni por qué vía. Nosotros, o sea, la Guardia Civil cuando investiga, evidentemente, siempre sigue la legislación al dedillo. Nunca nos salimos de esa legislación, pues por dos motivos. Primero, porque somos profesionales, y lo segundo, porque sabemos que desviarnos de esa línea legal al final trastocaría el esfuerzo de las personas que están implicadas, ¿no? Entonces, es lo que digo, un juez nos puede, de hecho, nos dice qué es lo que quiere investigar, pero son los propios profesionales de las unidades de investigación, en este caso de la unidad de élite de Policía Judicial, de la unidad central operativa, quienes deciden tirar de los hilos que van encontrando. Maite. Sí, Eduardo, buenas noches. Yo le quería preguntar por el caso de Pérez de los Cobos, ¿no? Una persona que fue de alguna manera castigada precisamente por no dar información cuando tuvo que investigar por mandato de un juez y no quiso trasladar esa información porque era policía judicial y solamente se la tenía que reportar al juez y no al gobierno de España. Hay muchos casos de ese tipo en los que, no digo este gobierno, cualquier otro gobierno intenta conocer por métodos no directos cómo va ese tipo de investigación que muchas veces influye pues, en elecciones, en el transcurso y en la credibilidad de los gobiernos. Bueno, sí, la mayoría de los casos en los que ocurren ese tipo de sucesos, nosotros no nos enteramos, o no aflora, o no se hace público. Por ejemplo, en el caso recientemente, en el caso que ha citado del coronel Pérez de los Cobos, también tenemos el caso del coronel Corbí. Dos coroneles
de amplia experiencia y mucho mérito a sus espaldas que no fueron promovidos al empleo de general. Y existe la corriente o la sospecha de que pueden haber sido pues, decisiones políticas no adecuadas. Por lo menos ambas decisiones son criticables. Que existan injerencias o intente haber injerencias desde el poder político en los cuerpos policiales, sí. Porque lo hay hasta desde los ayuntamientos. Es decir, yo trabajo en una unidad de seguridad ciudadana y he tenido conocimiento de más de algún intento de injerencia de algún alcalde. Evidentemente se les frenan los pies, se les dicen hasta dónde puede llegar su conocimiento de los hechos y hasta dónde puede llegar su influencia o cómo puede pedir las cosas. Con lo cual, ese tipo de influencias que solicitan, desde un alcalde hasta, en este caso, lo que se podría sospechar, que sería un ministro del Interior, o en otras ocasiones que hubiera ocurrido con un ministro del Interior, lo normal es que se le diga si se puede dar esa información o si no se puede dar esa información. Y si es una información secreta, una investigación judicial que está sub judice, pues evidentemente no se da esa información y se informa de ello. Pues Eduardo García, gracias como siempre por acompañarnos y por atender la llamada del Cascabel. Un abrazo, hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto, que no será efectivamente muy tarde, porque con la que está cayendo, pues por una cosa o por otra, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil siempre es noticia. Bueno, lo he dejado claro, la tentación siempre existe de intentar